Bueno, en esta mañana tenemos un mensaje. Antes que nada le quiero decir algo a los chicos, porque estamos estrenando muchas cosas. Hoy estamos con los niños en el culto y a veces no es fácil, pero se vienen portando bien. Yo les quiero contar que tengo una distribuidora de golosinas, no sé si sabían. Y que el tío Eduardo se puede portar muy bien. Papá Eduardo, para el domingo que viene les puedo traer algo, si es que hoy podemos predicar la palabra, digamos, sin distracciones. Bien, ahí está. Sabemos que es un esfuerzo. ¿Cómo? Bueno, ya vamos a ver. Ellos van a ser los asesores de qué traerle a los niños. Para los mayores también. No, los mayores ya se portan bien de por sí, no necesitan ningún incentivo. Yo quiero un plan. Bueno. Creo que voy a duplicar esto y ya podemos comenzar en esta mañana. En un segundito. Hoy hemos tenido varias adversidades a la mañana, por eso empezamos un poquito más tarde. No sé si se puede... ¿Se conecta? Ahí estamos. Bien, gracias, Meli. Bueno, vamos a empezar en esta mañana. ¿Qué está aconteciendo por estos días? Estamos terminando el 2024. Se termina el año. Diría Adorni, se terminó. No, ¿cómo diría? Fin. ¿No es cierto? A ver esto. Ahí está. Bien. Estamos terminando el año. Es muy importante porque en unos días más, chau 2024. A veces uno hace algunos análisis, se pone a plantear aquellas metas que cumplió, aquellas metas que no cumplió. Es un tiempo a veces para algunos de reflexión. Mi esposa sabía, cuando la conocí, tenía una agenda donde tenía todas las metas del año y a fin de año se ponía a revisar. No sé qué pasó que un tiempo después no usó más la agenda. A veces suele pasar. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan hacer en su casa. Lo que sí creo que llegar al fin de un año, al culminar el 2024 y comenzar un nuevo año 2025, nos puede permitir poder proyectar. Vieron que hay varias dificultades hoy, varias novedades. Aún así, la palabra de Dios va a ser predicada. Y es la palabra de Dios lo único que transforma las vidas. No las cuestiones técnicas, estos son detalles, ¿no? Los veo allá trabajando a full al fondo, bueno. Pero lo que les quiero decir es que es un buen momento para reflexionar acerca del tiempo. El tiempo ha sido motivo de mucha reflexión a lo largo de la historia y para poder encarar un mejor 2025 les propongo que podamos aprovechar el tiempo con sabiduría. Es ese el título de la predicación en esta mañana. Si se fijan, pongo ahí una ilustración como para que vean, trato de representar lo que significa el tiempo en nuestras manos. La vida es tiempo finito. En Santiago escribe en el capítulo 4, verso 14 del libro de Santiago, dice, ¿qué es la vida? ¿Qué es tu vida? Es como la bruma, como la neblina de la mañana que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Es muy interesante esto. El tiempo es un recurso finito. Es el recurso más valioso que tenemos. Entonces, en esta mañana quiero que podamos ver 3 aspectos del tiempo. Hacerlo dinámico y práctico. Con que se lleven 3 puntos va a ser suficiente en esta mañana. Y quiero hablar en esta mañana de qué es el tiempo, qué nos dice el tiempo o qué revela el empleo del tiempo, cómo lo aprovechamos. Y un tercer punto, cómo podemos aprovecharlo con sabiduría conforme nos enseña la Biblia. Esto nos va a ayudar a poder encarar un mejor 2025. A veces uno cuando hace el balance le puede dar muchas cosas que uno pudo hacer y otras que no pudo hacer. Y es todo un trabajo a veces de contentamiento y frustración. Pero si nosotros ponemos la atención en lo que la Biblia nos marca, de cuál es la manera para manejar el tiempo con sabiduría, bueno, vamos a poder encarar y proyectar un mejor 2025.
Bueno, ¿qué es el tiempo? Vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Qué es el tiempo? Permítanme voy a hacer alguna cita de algunos filósofos de la antigüedad y de la Edad Media para que vean cómo los definían el tiempo. Por ejemplo, Heráclito, un griego que vivió en Éfeso, es aproximadamente siglo V antes de Cristo, veía el tiempo como un flujo constante simbolizado por su famosa frase, todo fluye. El tiempo no es estático, sino un proceso continuo de cambio. Esa es, resumiendo la idea que se tenía en la antigüedad. El tiempo era un ciclo, se lo veía como grandes periodos de ciclo. Fíjense en lo que decía Aristóteles. El tiempo es una medida del cambio en relación con lo antes y el después. El tiempo solo existe en función del movimiento y del ser consciente que lo percibe. Se los traduzco al español. Lo que está diciendo es que si no hay movimiento, no hay cambio, imagínense en algo totalmente estático. No hay tiempo, no hay percepción del tiempo. A veces puede ocurrir con alguna persona que vemos exactamente igual y le decimos, che, a vos no te pasa el tiempo, ¿no? A veces lo podemos decir como una forma de rendir, diciendo, che, qué bien que estás. A veces, por lo contrario, no hubo ningún cambio en la persona, no progresó en absolutamente nada, pasaron los años, está exactamente igual y da la sensación que el tiempo se detuvo. Fíjense, en la filosofía medieval tenemos un cristiano, un creyente, que empieza con A, que ha sido material de lectura, de reposo de nuestro hermano Manuel. ¿Cómo se llama? Empieza con A. Agustín. Miren lo que decía Agustín sobre el tiempo. Tomado como filósofo, pese a que él ha sido probablemente uno de los teólogos más grandes, si no el más grande de la historia del cristianismo. Fíjense en lo que decía Agustín con respecto al tiempo. Dice Agustín, el pasado y el futuro no existen como realidades, sino solo el presente, que es continuamente reinterpretado por nuestra memoria, a lo cual él llama pasado, y por nuestra proyección o anticipación, a lo cual él llama futuro. Sí, yo sé que parece una clase de filosofía, solamente quiero entrar en debate y ya vamos a ir a ver lo que dice la Biblia. Pero presten atención, no existe como una realidad ni el pasado ni el futuro. Es una percepción de la mente, el recuerdo de las cosas que ocurrieron y la anticipación. Y esto es una realidad muy concreta. Fíjense en que hoy por hoy se habla de las expectativas en la economía en Argentina. Fíjense en los economistas cómo hablan de que la expectativa lo es todo, lo que sería la anticipación. Vos poderte anticipar te cambia todo. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros nos anticipamos y creemos que el dólar va a subir, ¿qué hacemos? Salimos todos a comprar. ¿Y qué pasa con el dólar? Sube. Entonces le llaman los economistas una profecía autocumplida. Quizás lo han escuchado. Simplemente lo que estoy haciendo es tratar de ilustrar esto filosóficamente, cómo funciona. El tiempo es una percepción, es un ciclo y a la vez es una creación divina. Agustín afirmó que esto lo había creado Dios y solamente el hombre, como criatura que conocemos acá en la tierra, tiene el sentido del tiempo. Bueno, en la filosofía un poquito más moderna, Immanuel Kant, en Crítica de la Razón Pura, él argumentó que el tiempo no es una realidad externa, sino una forma de intuición humana. Es una estructura mental que usamos para organizar nuestras experiencias. El punto es que él habla de una experiencia subjetiva. Prácticamente estamos en el mismo terreno. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Si uno va a Eclesiastés capítulo 3 y empieza a leer, ¿qué dice ahí? Dice, todo tiene su tiempo, cada cosa tiene su hora, y uno puede ver cómo la Biblia habla de grandes ciclos del tiempo. También si uno va en Génesis capítulo 1, habla de la creación del tiempo, cómo Dios creó las estaciones, el día, la mañana. Uno puede ver a lo largo de todo el relato cómo es que el tiempo es una creación de Dios. Y hay un aspecto fundamental que quisiera que podamos ver del tiempo, que está en Efesios capítulo 5 y es nuestro pasaje central. Ahora sí, para ir de lleno al tema. Fíjense en este aspecto del tiempo, para terminar de definir qué es.
Dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Por lo tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Es muy interesante este pasaje porque nos está invitando a la sabiduría. Lo contrario de la sabiduría es la necedad. Nosotros no usamos esa palabra necio, usamos la palabra por ahí tonto probablemente. Pero la necedad es exactamente lo opuesto a la sabiduría. Vos cuando utilizás mal el tiempo, sos un necio, es lo que está diciendo el pasaje. Y cuando lo utilizás bien, sos un sabio. Ahora, hay dos palabras que se traducen como tiempo en la Biblia, en el griego. Uno es cronos, como el fiat cronos, que se traduce como el tiempo medible. Ese es el tiempo que uno puede medir, esa es la constante que transcurre. Y la otra palabra es kairos. Esa palabra tiene que ver con los tiempos de oportunidad. Es decir, dentro de esta percepción del tiempo que tenemos, hay oportunidad que ofrece la vida, el tiempo, y uno puede o no aprovecharlo. Y de esto que está hablando ahí. La palabra en el versículo 16, donde dice tiempo, es kairos. Si ustedes se fijan y tienen otras traducciones, van a ver que otras traducciones traducen oportunidad en vez de tiempo. Y dan esta idea. Y es muy importante esta dimensión porque el tiempo no es simplemente, como decía Heráclito, todo fluye. O como dice Eclesiastés, tan solo cada cosa tiene su momento bajo el sol. Y va a llegar tarde o temprano. Sino que el tiempo tiene un aspecto que es la oportunidad. Y esto es muy importante, porque hay oportunidades que se te van a presentar que van a ser irrepetibles. Yo anoté algunos autores que me gustaría citar alguna frase. A mí me gusta mucho Kiyosaki, y es un financista. Tiene una frase que dice, un negocio se trata de una oportunidad y cada vez que veas una, debes apresurarte por tomarla, ¿no? Este es el sentido de oportunidad. Hay una frase que yo uso mucho, mi mujer sabe que yo digo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pero todo el tiempo lo hago, ¿no? Bueno, hacer mañana, no, lo quiero hacer ahora, voy, lo hago tratando de aprovechar las oportunidades. Le pregunté a la inteligencia artificial y le atribuye esta frase a Benjamin Franklin. Bueno, no sé qué crédito darle a ChatGPT, pero Benjamin Franklin al parecer fue el primero que escribió esta frase. Steve Jobs dice, tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Séneca, que fue un romano, un filósofo del primer siglo, dice, no es que tengas poco tiempo, sino que perdemos mucho. Todo esto en el sentido de la oportunidad, de perder los tiempos de oportunidad, que es lo que Efesios 5 está diciendo. No seas necio, sé sabio, hay tiempos de oportunidad. No lo dejes pasar. Hasta los que no tienen a Dios se dan cuenta y escriben sobre esto. Cuanto más un creyente debe ser consciente de cómo utiliza el tiempo. Y ahora sí pasamos al punto 2. ¿Qué nos dice entonces? ¿Cómo aprovechamos los tiempos de oportunidad? ¿No? ¿Qué nos dice esto? ¿De qué habla? De la manera en que aprovechamos el tiempo mostramos a qué le damos valor. Miren, si usted le pregunta a cualquier cristiano cuál es el orden de valores correcto, el cristiano le va a decir, primero Dios, después mi esposa o mi marido, el cónyuge, después los hijos, después el trabajo y después el ministerio. Todos lo saben de memoria. Ahora, si vos ese mismo creyente le medís lo que dice por a qué le dedica tiempo, ¿ustedes creen que queda igual el orden? Queda Dios en primer lugar, su mujer, sus hijos, o su esposa, su marido, sus hijos, y después viene el trabajo, y al último viene el ministerio entendido como el servicio que hacemos en la iglesia, porque sabemos que toda nuestra vida transcurre en la presencia de Dios y todo lo que hacemos le da gloria. Por lo tanto, nuestro ministerio está en casa con mi mujer, con mis hijos, pero yo me refiero acá, cuando pongo ministerio, al servicio que uno puede hacer en la iglesia. Ese está en último lugar. ¿Saben qué? Yo tuve de profe a un profe acá de Latinoamérica que nos mostró esta misma escala de valores.
Y me gustó cómo lo ordenó. Él la puso de tres formas, ¿no? Digamos, tres categorías: lo prioritario, lo importante y lo urgente. Digamos, esta misma escala de valores. Esto es algo cristiano que surge de la palabra de Dios. Alguien que no adhiere a la idea del cristianismo va a tener cualquier otra cosa en primer lugar en la prioridad y no esto. Pero me gustó cómo lo mostraba. Y fíjense en que todos nuestros problemas están relacionados a una alteración en este orden. Y este orden tiene que ver con qué le damos más importancia. Claro, no es solamente decir Dios es lo prioritario, es mi relación con Dios. Claro que Dios es lo más importante, hasta los demonios pueden decir eso. No necesitas que vos digas eso para que eso ya sea así. Dios es el más importante. Ahora, acá el punto es que tu relación personal es lo más importante. Es el factor ordenador de absolutamente todo. Mi relación con Dios, si yo estoy bien con Dios, si yo estoy conectado con Dios, si yo tengo una relación creciente con Dios. ¿Y qué es una relación? No pensemos en algo muy místico, pensemos simplemente en escuchar y hablar y tener una conversación. Escuchamos a Dios cuando leemos la Biblia y hablamos a Dios cuando le oramos. Y de esta manera vamos conociéndolo como es. Cualquiera que está casado acá puede decir cómo, por ejemplo, a una mujer le puede preguntar, che, ¿cómo es tu marido? ¿Vos conocés cómo es tu marido? Y sí, ¿no? Y viceversa, ya se conoce. ¿Sabe? Es tanto el tiempo que pasas juntos que ya sabes lo que va a decir, cómo va a reaccionar ante algo. Esto ocurre cuando uno se compromete en conocer a Dios y lee la palabra y empieza a ver cómo piensa Dios, cómo es que Dios se mueve, cuáles son las decisiones que Él toma, cuáles son sus valores. Uno empieza a familiarizarse con Él y después ora en relación a eso. Y ahí hay una relación. Entonces, normalmente todos los problemas surgen por una alteración en este orden. O puede ser que esté el trabajo como lo prioritario. Yo tengo acá dos ejemplos que me gustaría mostrarles en la Biblia de dos alteraciones. Fíjense, dice Jesús, esto es cuando vos pones como prioritario lo material. Miren, esta es la excusa de todos los avaros. Ustedes saben que la palabra avaro significa amante del dinero. Esta es la excusa típica. Mis hijos tienen que comer. El año que viene hay que comprarle zapatillas para la escuela. ¿De qué vamos a vivir? Entonces, sí, pero vos ya teniendo todo eso cumplido, sigue siendo tu prioridad, a lo que más tiempo le dedicas y mente. Fíjense en lo que dice Jesús con respecto a esta alteración del orden. Así que no se preocupen por todo eso, dice el Señor. Viene hablando del vestido, de la ropa, de las necesidades básicas humanas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Se dan cuenta que la promesa es que si vos pones en primer lugar lo prioritario es tu relación con Dios, hay una promesa que lo demás se va a ordenar? Entonces todos los problemas que tenemos son a raíz de alterar este orden, poner en primer lugar en donde va nuestra relación con Dios cualquier otra cosa. Miren este pasaje, no sé si se recuerdan cuando Jesús va camino a Jerusalén y se queda en la casa con sus discípulos de Marta y María, son dos hermanas que los invitan a cenar allí. Entonces Marta se pone a preparar la casa de manera rápida, está ocupada en servir. Vamos a decir así, si podríamos decir que los discípulos y Jesús son la iglesia, Marta está haciendo un servicio a la iglesia, podríamos tomarlo así el pasaje. Está sirviendo. Fíjense en lo que dice Jesús. Bueno, dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? María se había sentado a los pies de Jesús para escuchar la enseñanza. Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles.
Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Se dan cuenta? Acá este es el valor de lo prioritario. A veces ponemos como prioridad el servicio en la iglesia, la familia, mi esposa o un hijo o cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios, trae desorden. Trae desorden. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo hacemos para aprovechar el tiempo con sabiduría? La prioridad es nuestra relación con Dios. Eso es lo prioritario. Fíjense en simplemente este pasaje, como dice el Salmo 46:10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Qué frase para estos tiempos donde la vida está acelerada, donde vivimos en la inmediatez y todo parece comprimirse en un eterno presente, el pasado y el futuro. ¿Cómo hacemos para quedarnos quietos con el ritmo de la velocidad que traemos? Para relacionarnos con Dios necesitamos detener nuestra vida. Él está esperándonos para reconciliarse con nosotros. Puede ser que nunca te hayas reconciliado con Dios. Puede ser que te hayas reconciliado con Dios, pero que hoy estás viviendo un trajín, una voraz en tu vida, cerrando un 2024 a las apuradas y no poniendo en primer lugar a Dios. Hasta que la prioridad no sea Dios, nada de lo demás se va a ordenar. Va a seguir siendo un caos. Quédate quieto, frenate y anda por lo que tiene realmente prioridad, tu relación con Dios. Pensá una cosa, si Dios es el creador de todas las cosas y Él es el rey, Él no necesita de vos. Vos necesitas de Él. Y esto es lo que tiene que estar en primer lugar. Lo segundo es nuestro cónyuge y nuestros hijos, dedicar tiempo. Ustedes, esto ya lo hemos visto, pero para hacer un repaso, en Efesios capítulo 5 dice que el hombre debe amar a su esposa de la manera en que Cristo amó la iglesia, que dio su vida por ella, que la sustenta. Esto es un compromiso a cuidar a tu esposa, a dedicarle tiempo, y también le dice a la esposa que debe respetar a su marido como respeta a Cristo. Esto no hay forma de que ocurra humanamente si la persona no está involucrada en una relación con Dios. No hay manera que eso ocurra, es imposible que eso ocurra. Por eso los matrimonios están como están, porque está desordenado el orden de prioridades. No está primero tu relación con Dios. Recuerden que esto lo medimos con el tiempo. Todos sabemos que primero está Dios. Eso ya les dije, hasta los demonios pueden decir eso. El punto es si tu relación con Dios está primero, si le dedicas tiempo a eso. Luego siguen los hijos. Yo lo puse en ese orden, cónyuge, hijos, y también podríamos hablar de familias, de familiares. Esto es muy importante porque también yo he percibido en mi vida y en la vida de otros hermanos un desorden en esto. Y acá puede ser que este sea un tema álgido, pero la Biblia pone en primer lugar la familia de la fe que la familia biológica. Y quiero dar un pasaje para esto. Fíjense, mientras Jesús estaba hablando a la multitud, su madre, María, y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y en Gálatas 6, también con esta idea de el lugar que la Biblia le da a la familia de la fe, dice, por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagan el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hay un orden de prioridades, que cuando uno lo altera vienen los problemas. Después no te quejes. Si Dios no está en primer lugar, todo esto que estamos diciendo no tiene ningún sentido. Porque después de Dios no va a ser tu cónyuge tu prioridad. Y después de tu cónyuge no van a ser tus hijos, va a estar todo alterado.
Y después no va a ser la familia de la fe y después la familia biológica. Yo no estoy diciendo, por eso esto es un tema muy complicado. Yo no estoy diciendo que la familia biológica no hay que tener una relación. Uno tiene una relación. Pero hay algo, cuando uno va a una cuestión de eternidad, Jesús vino y redefinió cuál era la familia del creyente. Y son los hijos de Dios. Él vino a constituir un nuevo pueblo para siempre. Y el cristiano, la única forma de entrar en esa realidad es a través de su relación personal con Dios. Volvemos de nuevo, si la prioridad no es Dios, nada de esto tiene sentido. Todo esto cobra sentido. De hecho, yo lo he visto que naturalmente va ocurriendo esto. La familia, naturalmente, sin que nadie lo fuerce, de una forma natural, la familia de la fe comienza a ser la familia de uno, los familiares de uno. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice a Jesús, pero nosotros hemos perdido todo para seguirte a vos? Sí, le dice Jesús, pero les aseguro que en esta vida van a recibir 100 veces más. Padres, hermanos. Y uno se pregunta, ¿con dónde en esta vida? Si yo por hacerme creyente, quizás un familiar mío me da la espalda, no es una cuestión del cristiano, sino a veces viene de rebote, y yo pierdo un hermano, pierdo una hermana, pierdo algún familiar porque me hice cristiano. ¿A dónde es que recupero más hermanos, más madre, más padre? Es en la iglesia, es en la comunidad donde las promesas de Jesús se hacen realidad. Uno puede disfrutar de estos bienes cuando la prioridad es Dios. Ese es el factor ordenador. Bueno, y después viene lo urgente, que es el trabajo y el ministerio. Fíjense en que no es tanto una cuestión de dedicar tiempo cronos, porque a veces el trabajo demanda tiempo cronos, como tener tu mente en la prioridad. Porque vos podés estar trabajando y saber que cuando llegues a casa está tu esposa, están tus hijos, y tener algo pensado para eso. O vos podés estar aún fuera del trabajo y aún tu mente está pensando en solamente la prosperidad material. Hoy por hoy creo que ese debe ser el desafío más grande. La prosperidad material, no conformarse con lo que uno gana. Estar anhelando cada vez más. No es que es malo anhelar el progreso económico, sino que si eso te lleva a ocupar toda tu mente y a que sea lo prioritario, bueno, el desastre es inminente. El desastre es inminente, porque sí puede ser que vos puedas prosperar económicamente, pero difícilmente vas a prosperar espiritualmente. No vas a tener paz. Mira, si vos pones en primer lugar a Dios, tu relación con Dios, eso es lo prioritario, todo lo demás se ordena. Todo lo demás va a cobrar sentido. Entonces, en esta mañana lo que yo quería transmitirles es que sería muy bueno que podamos reconciliarnos con Dios y hacer un autoanálisis sincero, ¿no? Si el tiempo es finito, si es un bien escaso, si lo puedo usar de manera sabia o lo puedo usar de manera necia. Y hoy todavía estoy en este presente porque tengo la oportunidad de usarlo de manera sabia. La Biblia me está diciendo que mi relación con Dios es lo más importante. Jesús hace 2000 años vino a morir a esta tierra en el lugar nuestro para podernos reconciliar con Él. Y aún hoy lo sigue haciendo. Dios se quiere reconciliar con nosotros, sea que ya lo hayas hecho alguna vez o que no lo hayas hecho nunca. Sea que te hayas reconciliado pero que hoy te encontrás dándole prioridad a otras cosas que no es tu relación con Dios, Él está esperándonos con los brazos abiertos para reconciliarse. Hay un pasaje bíblico que hemos visto que está en Hechos 24, no sé si recuerdan cuando Pablo es juzgado y luego va con Félix. Tengo este pasaje acá que quería que lo leamos. ¿Se acuerdan cuando luego del juicio con Pablo, Félix va a verlo a Pablo? Dice el pasaje, pocos días más tarde, llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio final, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo, te mandaré a llamar. ¿Se dan cuenta?
Acá podemos ver la necedad de Félix, que no supo tomar una decisión fundamental para su vida, en un momento clave. Él dijo, cuando tenga tiempo, y volvemos a Santiago diciendo, ¿qué es la vida? Si no es neblina, que, como la neblina de la mañana, que está por un tiempo y luego se desvanece. Hombre necio, ¿cuándo sabes vos cuál es el día de tu partida? Donde ya no va a haber más tiempo para tomar buenas decisiones. Entonces quisiera que en esta mañana podamos tomarnos un tiempo para decidir y para poder reconciliarnos con Dios. Él nos está esperando. Creo que creyente o no creyente, da igual cuando no tenemos como prioridad a Dios. Y es un buen tiempo para decir, Señor, en este 2025 que comienza en un par de días, yo quiero empezar tomado de la mano de ti. Porque si me reconcilio con vos y te pongo como la prioridad en mi vida, mi relación con vos, todo lo demás se va a ordenar. Así que te invito a que puedas, en tu lugar, vamos a tomarnos 5 minutos para reflexionar. Yo no quiero ser invasivo, solamente quiero darte la oportunidad para que vos ahí donde estás te puedas reconciliar con Dios. Te invito a que podamos agachar nuestro rostro, cerrar los ojos nos ayuda a concentrarnos. El que quiere puede hacerlo libremente y tener un tiempo para decirle a Dios, quiero que mi relación con vos sea la prioridad en este año. Ayúdame, Señor. Nos tomamos 5 minutitos.